Muchas mujeres viven exhaustas creyendo que es el exceso de trabajo, pero eso no es verdad. Tu cansancio no viene de lo que haces, viene de no sentirte segura para dejar de estar siempre disponible. Estás harta de tener que responder mensajes sin energía y decir que sí a todo cuando todo tu cuerpo grita no. Te convertiste en la persona fuerte, útil y responsable a costa de desconectarte por completo de ti misma. Desde afuera eres un éxito, un negocio que camina, metas, clientes. Eres el pilar al que todos buscan cuando el mundo se cae. Pero por dentro, sostener a los demás empezó a sentirse como una condena y no como un acto de amor. Y cuando intentas poner un límite o descansar, aparece ella, la culpa. Una ansiedad en el pecho que te hace sentir que decepcionar a alguien es una cuestión de vida o muerte. Aprendiste a sentirte valiosa por lo que podías dar y no por quién eres. Y cambiar eso no solo va a transformar tus relaciones, va a redefinir tu identidad. En este video vamos a desmantelar por qué poner límites duele tanto incluso cuando te estás ahogando. Entenderás el vacío silencioso que sufren las mujeres complacientes y abordaremos que complacer no siempre significa ser buenas personas. Analizaremos cómo tu productividad se convirtió en tu mecanismo de defensa y por qué las mujeres emprendedoras exitosas son las más propensas al colapso. ¿Y qué pasa cuando dejas de ser útil para empezar a ser real? Al final de este video te llevarás una certeza. Perder relaciones basadas en tu autoabandono no es perder amor, es dejar de negociar tu identidad para encajar. ¡Wow! Ya están aquí todos. Bienvenidos. Pues bienvenidas a esta clase de cómo dejar de vivir complaciendo a los demás. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Mayra Fernández, yo soy psicoterapeuta somática, especializada en lo que es la regulación del sistema nervioso y mi función principal y algo que amo hacer es acompañar a mujeres brillantes de alto rendimiento como tú, justamente a salir de esos loops, de esos ciclos de sobrevivencia que muchas veces hemos normalizado y que no nos damos cuenta que estamos interactuando y viviendo nuestra vida desde ahí. Y el día de hoy, este tema justamente de lo que es cómo dejar de complacer, yo creo que vamos a adentrarnos a poder reconocer de qué manera estoy complaciendo a los demás. Y yo creo que quienes llegan a esta clase es porque ya detectaron algunos síntomas en donde tengo una dificultad para poder decir no, para poner límites, porque simplemente hacerlo me da un terror espantoso. Siento culpa, me siento mala persona, me siento mala amiga, me siento mala pareja, me siento mala mamá, lo que sea, ¿no? O sea, la sensación es como que estoy mal por poner un límite. Y el no tener un límite o no poner límites en mis relaciones seguramente me está dejando una cuota de agotamiento crónico. Entonces, vamos a ir a este tema. Déjame compartirte mi pantalla. Como te decía al inicio de esta clase, ¿no? Lo importante es empezar a reconocer que ese cansancio, ese agotamiento que estás experimentando no proviene de lo que estás haciendo. Probablemente estás sobrecargada si la tendencia natural que estás experimentando es la ausencia de límites. Es decir, estás disponible para todas las necesidades de las demás personas, menos las tuyas. Y eso claro que nos agota y no sentimos la seguridad suficiente para justamente eso, para no estar disponibles, porque cuando llegamos a hacer eso, pensamos en automático en cómo lo va a vivir la otra persona. Entonces es como que nosotros podemos con esta situación, ¿no? Pero pobrecito del otro, ¿qué va a sentir si yo le digo que no? Entonces, para los demás, puede ser que te vean como una persona fuerte, siendo siempre esa persona a la que pueden acudir. Eres el pilar del negocio, el pilar de tu casa. Puede ser que tengas un negocio exitoso que camina, cumples las metas, es una persona que resuelve. Y de hecho las personas tienen bastante confianza en que siempre estás ahí para resolver, para dar soluciones, para dar apoyo. Eres justamente esa persona incondicional. Y puede ser que
inclusive te guste que la gente sepa que puede contar contigo. Sin embargo, el lado B es que esto se está convirtiendo también en tu yugo, en tu condena. Por dentro estás empezando a sentir ese cansancio, ese hartazgo. Estás mirando que empiezas a tener síntomas y tu cuerpo está comenzando a somatizar esa ausencia de límites. Tu cuerpo grita no, pero tu boca sigue diciendo que sí a todo. Entonces, eso que tú piensas que es un acto de generosidad, de bondad, en realidad lo empiezas a vivir más como una condena. ¿Por qué? Porque parte de ti aprendió a sentirse valiosa por lo que podías dar a los demás, como podías hacer sentir a los demás, no por quien en realidad eras. Y te quiero mostrar justo en esta imagen lo que vendría siendo el tablero del colapso invisible. Que es eso, ¿no? Que muchas veces tú no te estás dando cuenta de qué maneras estás llegando a esa crisis, a ese estado más bien de supervivencia que tienes síntomas, que estás, como te decía anteriormente, normalizando, pasando por alto, y el día de hoy te los voy a nombrar. El primero es tu incapacidad para descansar. Internamente sientes que no puedes parar y cuando lo haces te da culpa, te da ansiedad, sientes que hay muchas cosas que tienes que seguir resolviendo y hay muchas cosas que no se han terminado. Entonces, bueno, en el momento que intentas descansar viene la avalancha de cosas que tienes pendiente por solucionar. Otro síntoma es un estado de hipervigilancia, como que estás constantemente chequeando, revisando notificaciones de forma obsesiva para anticipar problemas. Puede ser también que la hipervigilancia sea una hipervigilancia emocional. Es como si estuvieras constantemente escaneando cómo están las personas, cómo se sienten, si hay alguien molesto, si alguien está triste, si alguien está enojado, si alguien se siente confundido, aburrido, cansado. O sea, es como que tú tuvieras que hacerte cargo de que los demás estén bien y procurar la armonía familiar o del entorno laboral o donde sea que tú estés, siempre estás como en este constante chequeo. Por supuesto que vas a sentir muchísima ansiedad física si alguien se siente molesto contigo y vas a ser de las primeras personas que va a tratar de solucionar el conflicto. Es decir, que hay una hiperresponsabilidad por el malestar del otro, ¿no? Entonces, como que tiendes a reparar, como que hice mal, que dije mal, cuando a lo mejor el otro tiene derecho a estar molesto o incómodo, porque somos seres humanos, sí, que nos afectamos mutuamente, pero no quiere decir que el otro no tenga derecho a experimentar su humanidad, por así decirlo, ¿no? Sus molestias, y que probablemente no todas las veces está relacionado a algo que hiciste o dijiste, pero tú te estás haciendo cargo de ello. Y el otro síntoma es la sobreexplicación. Explicas en exceso, tratando de justificar por qué actuaste de tal manera ante el más mínimo roce. Es como que explicaciones no pedidas, como para qué, pero de tu parte es como, ay, perdón, estuve haciendo esto, que te justificas. Está la justificación, la sobreexplicación, como que para no hacer sentir mal a la otra persona. Te pongo un ejemplo. A lo mejor llego tarde, se me hizo tarde a una cita y antes de que yo reciba, por así decirlo, la molestia de la persona que estuvo, resulta que yo en ese momento llego deshaciéndome en disculpas. Y es que, perdón, había un tráfico, y me atoré, pero entonces yo sé qué, yo le dije a mi marido, a mi mamá, antes de salir de la casa, que no sé qué, pero entonces me quitó el tiempo, pero entonces que si no lo solucionaba, ¿no? Todo lo que pasó, todo el previo. Y entonces yo venía con una preocupación, entonces venía pensando, pero no te podía mandar mensaje porque casi como que para hacer que la persona que te está recibiendo en ese momento te diga, ay, no te preocupes, ¿no? O sea, no te preocupes, todo está bien, tú no te agobies, ya llegaste, eso es lo importante. Entonces, ¿cómo hago esta sobreexplicación para inclusive como evitar el castigo y la molestia de la otra persona? Y es que muchas de estas cosas las aprendemos culturalmente, socialmente, nos hicieron sentir o aprendimos que
La buena mujer es aquella que se muestra accesible, complaciente, es fácil de necesitar y como tal, todos estos atributos son sinónimos de ser una mujer amable. La realidad psicológica es que complacer como tal no es amabilidad, no es ser buena persona, es un mecanismo de adaptación, es una estrategia que tu sistema nervioso elaboró para poder evitar esas amenazas emocionales. Entonces, siempre hago como referencia a que hay 3 estados muy conocidos o respuestas de adaptación del sistema nervioso, que el primero es la lucha o huida, que es una respuesta de nuestro sistema nervioso de activación, ¿no? Cuando nos sentimos ante una amenaza, nuestro sistema nervioso se va a preparar para escapar, ¿no? Es decir, como va a haber suficiente movilización para emprender la huida o para luchar. Yo siempre digo esto, imagínate que te encuentras a un oso en medio de la selva y en ese momento miras que se levanta en 2 patas. Si está a una distancia prudente de ti, lo más seguro es que en ese momento tu impulso sea echarte a correr. Pero digamos que no, que lo tienes muy cerca y que si tú te echas a correr va a ser peor que si te quedas inmóvil, ¿ok? O digamos que en ese momento no, sí te detectó ese oso y va a venir sobre ti. El instinto de sobrevivencia te va a hacer que busques una rama o algo con lo cual tú puedas intentar derribar a ese oso, aunque la fuerza del oso sea mucho más grande que la tuya. Tu instinto de sobrevivencia te va a hacer justamente ir a cualquiera de esas dos, a escapar o a defenderte con lo que tú tengas para proteger tu vida. La otra es lo que te decía, ¿no? Quedarme completamente inmóvil, porque de esta manera hay una breve posibilidad de que pase como inadvertido, ¿no? Yo me congelo, el oso cree que yo ya estoy muerto y por así decirlo pasa de mí. Pero existe esta cuarta respuesta del sistema nervioso que se le conoce como fawn, ¿no? Fawn es cuando hay una especie de parálisis, pero más bien como que lo que estoy intentando es traerle un tributo a ese oso, ¿no? Es como si yo recordara a lo mejor que en la bolsa, en la mochila, traigo una pierna de pavo. Yo siempre me sé ejemplos, ¿por qué voy a traer una pierna de pavo en la mochila, verdad? Pero pensemos en eso, o sea, es como que yo te voy a intercambiar algo, voy a tratar de que tú estés bien con tal de que no me comas. Entonces, yo me voy a anticipar a esa necesidad que tiene el oso de comer porque tiene hambre, te voy a calmar, voy a mantener la armonía a toda costa, igual en una de esas les tiro la pierna del pavo y inclusive le acaricio para que vea que yo no soy una amenaza, que yo no le quiero hacer daño, que no le quiero matar, que estoy como al servicio del oso, de procurarlo, de que él esté bien. Estoy diciendo una cuestión tal vez que puede sonar un poco como bárbara, si realmente estuvieras ante el peligro de estar como frente a un oso, pero pensemos en estados de la infancia en donde sí sentimos o detectamos que cuando nuestros padres, nuestros cuidadores llegaban a casa y estaban sobrecargados, estaban abrumados, estaban tensos. Yo siendo esa niña que tenía que depender de estos cuidadores para sobrevivir, lo que aprendí fue como no a huir de ellos, no a pelear con ellos, sino a tratar de que estuvieran lo mejor posible. Entonces, a lo mejor mi papá llegaba y azotaba las puertas y hablaba en un tono alto y en ese momento yo corría y le traía las pantuflas y le decía, papi, cámbiate las botas, ¿no? Y ¿quieres que te traiga el tecito o te sirvo agua? Entonces era una forma de darle un servicio. ¿Para qué? Pues para que este ser de nuestra vida, que es importante, no depositara esa carga sobre mí. Entonces,
todo el tiempo estamos como leyendo la necesidad que tiene la otra persona, porque adelantarnos a la necesidad, cubrir esa necesidad, nos garantiza que nosotros estemos seguros. Y te lo entrecomillo porque hay hipervigilancia del entorno. Entonces, ¿cómo se puede vivir o cómo se puede sentir actualmente en tu vida este desencadenante de tu respuesta de phone? Digamos que cada vez que piensas en tener una conversación incómoda o poner un límite necesario, tu sistema nervioso lo que recuerda era el sobresalto de tu padre o de tu madre, el enojo que le iba a generar. Y en ese momento tu cerebro interpreta esa conversación como un signo, un síntoma de un peligro de muerte. Entonces, digamos que prefieres quedarte callada o silenciar tu necesidad y privilegiar o priorizar las necesidades del otro con tal de que pertenezcas, de que tengas un lugar, de que, te lo voy a entrecomillar, tengas el amor o la aprobación de la otra persona. Entonces, lo que distorsionamos cuando éramos niños fue que complacer al otro era igual a tener una conexión emocional, que olvidarnos de ti, de tus necesidades, era equivalente a tener la aceptación del otro, y estar constantemente alerta, escaneando ese entorno, era algo que nos daba seguridad. Entonces, ahí es donde te conviertes en una experta en leer el tono de voz, en interpretar los silencios, y muchas de las personas puede ser que se hayan referido a ti como una persona madura emocional. Es muy madura para su edad, ¿no? Pero en realidad eso no era una regulación emocional, sino como tal era un estado de hipervigilancia emocional. Puede ser que hayan dicho de ti, es una persona muy responsable, muy segura, muy madura para tu edad, mira qué bien hace las cosas, siempre está como se adelanta y siempre está estudiando, ni siquiera hay que decirle a la niña que estudie, ella solita llega, vacía su mochilita, saca sus libros, se pone a hacer la tarea, es preciosa, ¿no? Es una niña muy fácil, es una niña muy buena. Y entonces, claro, toda esta información tú la empiezas a recibir como señales de aceptación o de aprobación, aunque realmente no era lo que como tal, no es quien realmente tú eras, es lo que tú aprendiste a leer en tu entorno como necesidad. Y entonces, ok, de esta manera, mis papás a lo mejor están lidiando con un hermano que es rebelde, y yo me doy cuenta que cuando yo ayudo en la casa o cuando yo me pongo a estudiar o les traigo buenas notas, mis papás se sienten más tranquilos. Mis papás pueden desviar momentáneamente la atención de mi hermano problemático o enfermo, que también a veces pueden ser temas de salud, y pueden desviar momentáneamente su atención de esto que genera tensión en nuestra dinámica familiar, y pueden como relajarse un poco, olvidarse un poco del tema. Y entonces yo lo empiezo a hacer no por mí, sino por ellos. La paradoja es que entre más me convierto en lo que el resto necesita, entre más trato de cubrir esas expectativas, lo que el mundo espera ver de mí, lo que el mundo cree que, o sea, porque se empiezan a depositar expectativas, ¿no? Y entonces es que tú vas a lograr muchas cosas, es que tú eres muy buena, es que tú eres tan buena para los estudios que vas a tener un lugar como muy importante en la industria, en el sector en el que te quieras desenvolver, y muy probablemente lo logres porque estás cumpliendo un mandato. No es por ti misma, como tu crecimiento personal, sino la expectativa que todavía sigues queriendo cumplir para tener a tus padres contentos. Y entre más te conviertes en lo que el resto necesita, más te pierdes y más te desvaneces de lo que realmente tú eres. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que como aprendiste a edades muy tempranas a cubrir las necesidades de los demás, comienzas a darte cuenta que la gente te ama por lo que haces, por lo que das, por lo que resuelves, y crees que tu función
¿no? Y tu aprobación y tu seguridad depende de tu capacidad de resolver problemas y sostener a todos los demás. Entonces, si esa es tu función en el mundo, lo que vas a empezar a hacer es construir relaciones donde las personas amen la función que cumples dentro de sus vidas, pero van a ignorar profundamente tu verdad. Y cuando vivimos desde estos lugares, nuestro cuerpo siempre nos cobra la factura. Nos pasa factura a través de nuestra ansiedad crónica, a través de la procrastinación por saturación y a través de un profundo resentimiento silencioso, ¿no? Eso que se acumula. La verdad de quién eres cuando estás cansada, cuando estás confundida, cuando te sientes vulnerable, cuando te sientes que tú necesitas de los demás, es lo que no les das acceso a las demás personas de conocer. Y vamos a pasar justamente a por qué cuando empezamos a darnos cuenta que hemos vivido y construido nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino nuestra identidad, alrededor de solucionarles a los demás, complacer a los demás, empezar a cambiar esas estructuras, se va a sentir como cometer un crimen y nos va a dar mucha culpa. ¿Por qué? Pues porque después de que cometiste el crimen, quieres confesar el pecado. Pero la diferencia es que la culpa moral es aquella que distinguimos como entre el bien y el mal, y tú puedes reconocer en el momento en el que tú lastimaste a alguien de forma intencional porque cometiste un acto de violencia, de negligencia. Y la forma que tenemos para poder, cuando hay realmente un acto que lastimó intencionalmente a la otra persona o por negligencia, lo que necesitamos hacer es reconocer en qué acto cometimos ese daño, intentar repararlo con el otro. No es reparar desde lo que yo creo, es reparar preguntándole al otro qué puedo hacer por ti cuando me doy cuenta que te lastimé de esta manera. Y por tanto, el tercer movimiento de asumir esa culpa es cambiar. O sea, no es como pedir perdón para que siga yo cometiendo el mismo error una y otra vez, sino intencionalmente tratar de modificar la conducta de ese momento en adelante para que no se vuelva a repetir. Sin embargo, la culpa que experimentas cuando estás aprendiendo a poner límites no es la misma que la culpa moral. Alguna vez yo haciendo un ejercicio con una de mis terapeutas justamente me hacía esa distinción, ¿no? Es que cuando yo estaba aprendiendo justamente a esto, a sostener los límites, le decía, es que siento una culpa. O sea, obviamente yo ponía un límite y en el momento, al muy poquito tiempo, quería ir y deshacer porque yo sentía que había cometido como un gran error y que el otro no iba a poder, ¿no? Como había esta sensación como de pobre de la otra persona que le dije que no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Seguro se está sintiendo pésimo. Y entonces yo me quería deshacerme del límite. Y realmente para poder recablear al cerebro de lo que he aprendido sistemáticamente a hacer a lo largo de toda la vida, es poder tolerar esa ansiedad, esa incomodidad física, porque la diferencia con la culpa neurológica, que es justamente este engaño que hace nuestro cerebro, es que lo que sentimos que traicionamos no es a la otra persona, sino a nuestra regla de sobrevivencia de no incomodar, de no incomodar a las demás personas. Entonces es como que, sí, cuando tú pones un límite, el otro se incomoda, sobre todo si estamos inmersos en una dinámica en donde yo siempre cargo de más, en donde yo soy hiperresponsable. Entonces, el otro no puede tomar su responsabilidad porque yo estoy cargando con la responsabilidad del otro. Y muchas veces en las dinámicas puede ser que sí, el otro empieza a actuar como víctima y yo me compro totalmente el papel de la persona que causa el dolor del otro. Me siento culpable constantemente, ¿no? Y entonces la otra persona puede estar cayendo en una dinámica de victimización y yo no darme cuenta de qué manera yo contribuyo a esto en esta hiperresponsabilidad. Entonces ahí lo que hay que aprender a hacer es aprender a tolerar la incomodidad física de poner un límite y decir, ok, una cosa es que yo tenga
capacidad, conciencia de darme cuenta de qué manera mis acciones impactan en el otro, pero no puedo asumir la responsabilidad que al otro le corresponde. ¿Okay? Porque todo lo que es en una dinámica hay una afectación mutua y el otro necesita tener la capacidad también de ver cuál es su parte, ya sea por acción o por omisión. Entonces, si yo me estoy haciendo totalmente responsable, no le dejo al otro que tome nada. La incomodidad del otro, lo que le pasa al otro cuando rompes una dinámica, no es del todo tu responsabilidad. Sí, o sea, como intentar deshacerte de que el otro no sienta esa incomodidad, no es tu responsabilidad. El otro también tiene la capacidad de sostenerse ahí, y si no crees que sucede así, es que necesitas quedarte un poquito más en ese espacio mirando qué pasa y no ir a reparar casi inmediatamente. Entonces, es cierto que cuando empezamos a hacer cambios, nuestro sistema se sacude y muchas personas que están a tu alrededor relacionándose contigo a través de esta hiperresponsabilidad, puede ser que te lleguen a llamar egoísta. Solamente piensas en ti, ya no te importan los demás, ¿no? Entonces puede ser que es real, o sea, si tú te has venido relacionando desde ese lugar a lo largo de tu vida, muchas de esas relaciones que estaban basadas en lo que tú eras capaz de dar, en tu utilidad, en el factor de tu utilidad, lo que tú les resolvías, el tú estar para ellos, pero ellos no de la misma manera que ellos hacia ti, puede ser que muchas de esas personas salgan por completo de tu vida. ¿Por qué? Porque esas personas estaban conectados a tu funcionalidad, no estaban conectadas a quien tú eras, no estaban conectadas contigo, estaban justamente conectadas al acceso ilimitado que tenían a tu energía. Pero justamente es como si pudieras empezar a filtrar quiénes realmente están ahí por y para ti. El poner límites en una relación te muestra realmente quién te quiere como una persona completa. Es una mentira que los límites destruyen las relaciones. Yo siempre les digo a mis pacientes que los límites no separan, los límites cuidan una relación. No sé si lo he hecho en algún otro momento, pero siempre traigo a colación el tema de la carretera, de esta carretera en donde los muros de contención representarían esos límites que cuidan que lleguemos a un buen destino. Y si tú vienes viajando conmigo, tu seguridad, nuestro destino, viajando juntos, requiere justamente de elementos de seguridad. Y esos elementos de seguridad nos los dan los límites. ¿Quién eres tú viajando en este vehículo? Te estás invitando a alguien, a un amigo, a una pareja, a un socio, a un colaborador, a viajar contigo hacia un proyecto, hacia un destino. El otro tiene que tener la seguridad de saber quién eres tú, en qué condiciones está en tu carro. Por tanto, saber que ese auto en el que viajan tiene en buenos estados sus pedales, el acelerador y el freno, que la carretera por la que viajan tiene señales iluminadas, hay iluminación, hay señales que te van avisando a tantos metros, hay una curva peligrosa. Los límites nunca se ponen en el momento del conflicto, siempre, si tú vas en una carretera, hay señalizaciones que te van avisando que te estás acercando a una zona de peligro. Entonces, si tú no estás avisándole a las personas qué es lo que pueden encontrar de ti, que hay algo aquí que me incomoda, no me gusta esto, cuando tú me dices esto, lo que yo siento es tal, o sea, tú no estás revelando parte de esa carretera, la tienes a oscuras, y esa persona, en el momento en el que tú no cumplas con la función de llevarlo hacia donde habías prometido, porque no pusiste elementos de seguridad en el camino, se van a ir, van a viajar con otras personas, pero no porque como tal tú no valgas, sino porque no cumpliste con los elementos de seguridad, tanto para ti viajando como para el otro. Es una analogía que creo que nos ayuda a entender de mejor manera cómo funcionan los límites en nuestra vida, en nuestras relaciones, y lo importantes que son para poder construir relaciones auténticas. Ok, ¿qué es lo que pasa? Estás recibiendo una vez más información acerca de la complacencia y los límites y las dinámicas, pero el entendimiento por sí solo no cambia nada, no cura el cuerpo. La clave está en enseñarle a tu sistema nervioso que hoy estás a salvo. Poner límites no es un sinónimo a entonces tener que convertirte en esta perra empoderada que es fría y distante. No es así, todo lo contrario.
O sea, los límites están ahí justamente para que puedas tener una relación mucho más sana, mucho más plena, para que esa intimidad que quieres compartir con el otro sea una intimidad, una base de seguridad. Entonces, te voy a dar 4 reglas que puedes empezar a implementar, o sea, a poner en acción justamente a partir de esta semana. Estas microdosis de límites lo que van a ayudar es construir tolerancia neurológica para poder sostener límites en tu vida, que esa es la clave. O sea, la información sin acción, sin aplicación, termina siendo solamente ruido mental y no queremos más ruido en nuestras vidas, ¿no? Tenemos exceso de información y lo que importa es realmente transformación. La transformación es con acción, con acciones consecuentes. Entonces, vamos a mirar estas 4 reglas. Una vez que puedes empezar a marcar estos límites, es rompe con la inmediatez, ¿ok? Deja de responder a todo de manera sistemática, automática, y comienza a regalarte pausas de 15 a 30 minutos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Me llega un mensaje con una petición y lo veo y siento un pinchazo en el estómago. Y en ese momento, siento que es algo que me compromete, siento que la otra persona está esperando una respuesta de mí, siento culpa porque no le contesto, mejor ya le contesto desde el impulso, ¿ok? No, muy conscientemente lo que vas a hacer es hacer una pausa de 15 o 30 minutos y con esa pausa lo que tú quieres o lo que le estás transmitiendo a tu sistema nervioso es que la relación no se destruye si tú no estás disponible en tiempo real todo el tiempo, ¿ok? Está bien, estamos tan acostumbrados a las redes sociales, al WhatsApp, a la hipercomunicación, a las respuestas instantáneas, pero no necesitas estar disponible para todos todo el tiempo. También, si alguien te hace una pregunta, si quiere que le apoyes en algo, que le resuelvas alguna situación, es válido decir, dame un tiempo, dame media hora, dame una hora, lo voy a pensar y al ratito te respondo. Es decir, deja de contestar en automático información que todavía ni siquiera has filtrado a través del cuerpo. El punto número 2 o la acción número 2 que vas a emprender es deja de dar sobreexplicaciones. Un no puedo, no me es posible, ya es una oración completa. No necesitas decir por qué no, qué pasó, qué dejaste de hacer, qué cosas tienes pendientes, a quién tienes que hablar, qué tienes que hacer ese día. O sea, no, hoy no puedo, no me es posible. Como lo lamento, no voy a poder acceder esta vez. Y no importa si realmente, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vienen visitas de fuera, familiares de otro estado y me preguntan si se pueden quedar conmigo y bueno, o sea, como hay una parte que, como que me siento comprometido porque entonces si no se quedan conmigo, pues entonces se van a tener que quedar en un Airbnb y qué pena, ¿no? O sea, si yo teniendo casa, ¿cómo va a ser posible? Pero no tengo ganas de atenderlos porque son días en donde yo tengo que estar atendiendo a los demás y son preparar desayunos, que nadie me pide que haga los desayunos, pero que claro que el automático me hace siempre estar como en atención para el otro. Y como yo esto todavía no lo tengo muy dominado y no puedo poner esos límites en la práctica, en la cercanía con el otro, entonces como hay una parte que como que no quiero entrar ahí, entonces no necesitas explicar por qué no, si te vas a ir a China, si te van a trasladar desde tu trabajo a otro lugar. No necesitas desaparecer, no necesitas inventar un cuento y no necesitas justificar nada. Simplemente es, en este momento no me va a ser posible recibirlos, lo lamento. Y ya, no necesitas justificarte tanto para que tu límite sea válido. La regla 3 y 4 es muy importante que después de haber hecho ese límite, te permitas tolerar la marea de la culpa. Sentir y saber que la culpa va a llegar. No necesitas hacer nada con tu culpa, no necesitas en ese momento hacerte cargo de ella ni deshacerte de ella. Solamente mírala, siéntela en tu cuerpo, no retrocedas. La culpa es solamente la información de que estás haciendo algo nuevo y que no es malo. No es malo experimentar esta sensación. No hay nada que reparar en el momento, no hay nada que deshacerte
porque estás abriendo un nuevo camino neurológico, una nueva información. El punto número 4 es, si estás mirando que poner límites puede llevarnos justamente al agotamiento porque estamos aprendiendo a hacer una nueva conexión, permítete como regular eso. Y si lo que necesitas es descansar, no tienes que ganarte nada, no tienes que demostrarle a nadie que en ese momento necesitas un descanso. Tu descanso no es un premio que te tienes que ganar, es tu combustible para seguir funcionando en la vida. Lo más importante es poder comprender que la muerte de ese personaje complaciente es realmente el nacimiento de tu versión más real. Sanar no es volverte a alguien indiferente, fría, distante, es aprender a amar sin desaparecer y dar sin vaciarte en el intento. Las personas correctas no necesitarán que te traiciones para quedarse a tu lado. Tu ejercicio de honestidad más radical de esta semana es preguntarte cuál es ese límite que sabes que tienes que poner hoy mismo, aunque te mueras de la culpa. Déjame saber en comentarios qué te parece esta información